Todos bienvenidos. Hoy día continuamos con la lectura del Evangelio según San Marcos. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 4, no vamos a acabar el día de hoy, pero vamos a tratar de avanzar lo más posible. Una de las cosas que estudiamos en la clase anterior es que Jesús cuenta una parábola muy conocida para muchos, la parábola del sembrador, donde se nos muestra que la semilla cae en distintos terrenos, en distintas tierras. Una de ellas con terreno duro, otra con terreno pedregoso, otra con terreno con espinos y otra en buena tierra. Obviamente Jesús habla en parábolas porque no desea que la gente que está sin interés entienda estos mensajes, sino solamente aquellos que quieren seguirlo y que se acercan a él a preguntarle los misterios del reino de Dios. A ellos sí les es concedido la revelación de esos misterios. ¿Quiénes son estas personas? Los discípulos. No solo los 12, sino el grupo grande de discípulos que Jesús tiene. Jesús interpreta la parábola y les dice a los discípulos, si ustedes no entienden esta, ¿cómo van a entender las demás? Jesús estaba dando la clave para entender las demás parábolas a la luz de la interpretación de la parábola del sembrador. Una de las cosas que vimos es que la parábola simboliza que la palabra de Dios es dispersada por distintas situaciones, en distintos lugares, en distintas personas, y las personas van a recibir la palabra de Dios de maneras distintas. ¿A qué me refiero? Algunas personas van a tener un corazón duro y Satanás va a venir y se les va a llevar la palabra predicada. Otras personas van a tomarlo con mucha emoción, pero la persecución o los afanes de la vida van a hacer que esas personas al final no den fruto. En cambio, la persona que oye la palabra, la aplica, decide seguir a Cristo de todo corazón, va a dar fruto, y un fruto abundante. Ese es el contexto en el cual nos encontramos. Jesús contando esta parábola. Ahora Jesús va a seguir dándoles más palabras de sabiduría a sus oyentes. Y vamos a leer el capítulo 4, el versículo 21 en adelante. Miren lo que Jesús continúa diciendo. Dice él, también les dijo, ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Acá Jesús lo que está mostrando es que a la luz de estas verdades de la parábola del sembrador, una de las cosas que vimos es que la palabra tiene que ser dispersada. Y hay aquellos que reciben la palabra como buena tierra, que dan fruto. Y Jesús dice, esta verdad, mi palabra de Dios, no tiene que ser algo que se pone debajo del cajón, sino algo que se muestra. La luz, la linterna, la lámpara, no se pone debajo de un cajón, no se pone debajo de la cama, sino se pone encima del cuarto para que alumbre todo. Por lo tanto, mi palabra tiene que ser predicada, mi palabra tiene que ser compartida, porque al final nada va a permanecer oculto. Al final, mi palabra va a ser predicada y ustedes tienen la necesidad, ustedes tienen la... no sé qué palabra usar. Ustedes tienen la responsabilidad, sería la palabra correcta, de compartir mi palabra. La luz no debe estar escondida, la luz debe ser compartida, la luz debe alumbrar, para eso está. Por lo tanto, su responsabilidad, discípulos míos, es que ustedes la compartan, que ustedes no la escondan, sino que ustedes la proclamen por todos lados. Y en cierto sentido, eso es lo que trato de hacer todas las mañanas cuando comparto un live con ustedes para leer las Escrituras. No me quedo el conocimiento que tengo para mí, sino trato de compartirlo con otros para que todos crezcamos juntos en la fe y el Señor sea exaltado. Esa es la idea, que nosotros compartamos lo que el Señor nos ha dado a nosotros con los demás. Siempre cuando nosotros vemos la Escritura, los dones que Dios nos ha dado, los talentos que Él nos ha dado, nunca son solamente para nosotros. Siempre son con un enfoque en el prójimo. Siempre son con un enfoque en los demás. Un maestro no solamente estudia para engordarse él con la palabra, sino él estudia para enseñar. Y así, toda persona que nos sentamos a los pies de Cristo, no nos sentamos simplemente para alimentarnos de la palabra y engordarnos nosotros, sino para alimentarnos y también reflejar a Cristo y compartir con otros lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha enseñado. Esa es la idea de los versículos que Jesús nos está mostrando aquí. La luz se tiene que compartir. Y Jesús lo está llamando claramente a sus oyentes. El que tenga oídos para oír, que oiga este mensaje. Ahora Jesús va a contar algo recontra interesante, que al principio cuando yo lo leía, años atrás, no lo entendía muy bien. Miren lo que dice el versículo 23.
Dice lo siguiente, el versículo 24, dice, también les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros, serán medidos, y hasta más se les añadirá, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le arrebatará. Acá Jesús está usando una figura bien interesante, porque él dice, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros serán medidos y hasta más se les añadirá. Es como que mezcla el oír con medidas. Y tú dices, pero ¿por qué Jesús está mezclando estas cosas? Y luego dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le arrebatará. ¿Por qué une estas frases con fíjense bien en lo que oyen? Porque Jesús está mostrando un principio importantísimo. Y es el siguiente en el cual tendríamos que meditar el día de hoy. Mientras nosotros seamos responsables en lo que oímos de parte de Dios, Dios nos va a dar más. Dios nos va a dar más entendimiento, nos va a dar más crecimiento si somos fieles y responsables con lo que oímos. Si yo tengo la disposición de realmente sentarme en los pies de Jesús y prestarle atención con la intención de obedecer, con la intención de entender, Dios me va a ir dando la capacidad cada día de aprender más y de crecer más en la fe. Pero si yo simplemente lo escucho como alguien religioso, como alguien que, bueno, es lo que tengo que hacer. Eso sucede mucho hoy en día en las iglesias cristianas. Muchas personas van cada domingo, cada fin de semana a congregarse para estudiar la palabra de Dios, pero lo haces de una manera religiosa. Es como que es lo que tengo que hacer. No es que realmente quiero aprender algo, no es que realmente quiero oír a Dios. Mi actitud es contraria a lo que Jesús está diciendo acá. Jesús dice, fíjense bien en cómo oyen, en lo que oyen. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Vamos con una actitud de, bueno, es lo que tengo que hacer, ya es mi rutina. Bueno, Jesús dice, si tú vas con esa actitud, lo poco que tienes se te va a quitar. Lo que se te dé en ese momento no lo vas a aprovechar. En cambio, si tú tienes una actitud de realmente quiero escuchar a Dios, realmente quiero aprender de Él, quiero crecer, quiero escucharlo, quiero saber qué es lo que Él tiene para decirme a mí, el Señor va a darte más a ti, va a darte más crecimiento, va a darte más entendimiento. Como tú has sido fiel en escucharlo firmemente y fielmente, Él te va a bendecir más. Y si tú tienes un oído, por así decirlo, descuidado, despreocupado, sin interés, el Señor, aún lo que tienes, te lo va a quitar. Así que es importante la actitud con la cual nos acercamos diariamente a la palabra de Dios. Capaz eres una persona que te estás conectando constantemente a los live donde leemos la escritura. Puede ser que en algún momento tú te conectas con la intención de, bueno, vamos a ver un rato, vamos a ver qué cosas puedo debatir con Horacio, o lanzarle una pregunta para pelear, o simplemente, bueno, vamos a ver un rato nada más, ¿no? No tienes la intención de, oye, ok, vamos a ver qué es lo que el capítulo nos va a enseñar y cómo yo lo puedo aplicar a mi vida. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Son actitudes completamente distintas. El Señor bendice la actitud que busca oírlo y aprender de Él con esa intención de querer crecer, de querer saber más de Él, de querer obedecerlo. Esa es la idea. Así que fíjense bien en cómo oyen. Y acá otra aplicación que podría ser para nosotros es que nosotros deberíamos tener el corazón, la intención de congregarnos en una iglesia que nos enseñe fielmente la palabra de Dios. A mí me encantan las iglesias donde se enseña la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Porque te pueden enseñar en contexto, vas siguiendo con toda la iglesia el orden de un evangelio o de un libro de la Biblia y eres bien alimentado. Porque la palabra de Dios, cuando tú la lees en orden, cuando tú la lees completa, un libro por ejemplo, es bien equilibrada en sus enseñanzas. No se enfoca solamente en un tema, sino te va a dar variedad de temas. Y me encanta eso. Pero nuestra responsabilidad es buscar iglesias locales que nos alimenten y que nosotros, con lo que somos alimentados, podamos servir a los demás también, dentro de nuestra iglesia local y fuera de nuestra iglesia local. Pero toda la intención de Jesús en este momento es llamarle la atención a nosotros, sus discípulos, en cómo oímos. Si somos responsables en cómo oímos la palabra de Dios, Él nos va a dar más. Si somos irresponsables, Él nos va a quitar hasta lo que tenemos. Y una de las cosas que podría agregar en este momento es que cuando nosotros leemos Daniel capítulo 1, vemos que Daniel y sus amigos son capturados, son secuestrados de Israel hacia Babilonia. Y en Babilonia se les anima, bueno, se les obliga a estudiar la cultura y la religión babilonia.
de Babilónica. Y cuando ellos están estudiando, dice que Dios les da a ellos mucho más conocimiento y habilidad que todo el resto. Y ahí una de las cosas que yo me di cuenta es, el que tiene la capacidad de darte a ti esa habilidad para que tú aprendas más, para que lo entiendas más y para que lo escuches mejor, es Dios. Por lo tanto, si tú eres fiel en cómo oyes, Él te va a bendecir mucho más. Y si tú eres descuidado e irresponsable en cómo oyes la palabra de Dios, Él te va a quitar aún lo que tienes. Así que es una llamada de atención para nosotros y que nos preguntemos, ¿de qué manera me estoy acercando a la palabra de Dios? ¿Con la intención de oírlo o como alguien religioso? Es una respuesta que ustedes tienen que darse. Así que es una llamada de atención de Jesús para sus oyentes. Sigamos. Ahora Jesús va a pasar o va a retomar el lenguaje de las parábolas. Y vamos a ver el versículo 26, donde nos va a contar una parábola. Y vamos a meditar un poquito en ella. Dice Jesús lo siguiente. Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. Acá es una parábola que la encontramos solamente en Marcos. Si nosotros leemos Mateo, leemos Lucas, leemos Juan, no vamos a encontrar esa parábola. Es una parábola exclusiva del Evangelio según San Marcos. Acá Jesús está mostrando la figura de un hombre que echa la semilla en la tierra y él se va a dormir y él no sabe cómo, pero mientras están pasando los días, la semilla va brotando y va saliendo una planta, hasta que la planta crece y llega el tiempo de la siega y es cosechada. ¿Qué significa esta parábola? Ya que Jesús, les adelanto, no nos da la interpretación. En la clase anterior sí vimos que en la parábola del sembrador los discípulos se acercan y Jesús interpreta y eso está registrado. La interpretación de la parábola está registrada. Esta parábola no tiene interpretación registrada de parte de Jesús. Por lo tanto, es trabajo nuestro interpretarla. Una de las cosas que aprendimos en la clase anterior es que Jesús dice que para entender todas las parábolas tenemos que entender bien la parábola del sembrador. Así que si vemos la semilla, sería la palabra de Dios. La palabra de Dios es sembrada en una persona. Y la palabra de Dios, aunque nosotros no entendamos cómo funciona, al igual que el sembrador no entiende cómo la semilla se rompe y empieza a salir una planta muy distinta a lo que era la semilla, de la misma manera, cuando la palabra de Dios es sembrada en el hombre, da un fruto, da crecimiento que el ser humano no puede entender. ¿A qué me refiero? En el transcurso de los años, yo ya tengo más de 10 años siendo cristiano, yo he ido caminando con el Señor, he ido alimentándome de su palabra con la intención de, ok, quiero aprender de ti, Señor, quiero obedecerte, quiero conocerte cada día más. Y en el transcurso de los años, el Señor ha ido haciendo una obra en mí que yo no puedo decir, es porque me he esforzado, es porque he luchado para ser un mejor cristiano. La verdad es que muchas veces he hecho todo lo contrario. Muchas veces hasta he luchado para no ser un buen cristiano, por mi naturaleza pecaminosa. Muchas veces le he fallado a Dios y le he estado pidiendo, Señor, discúlpame. Quiero buscarte, quiero servirte, quiero ser el mejor discípulo del mundo y me doy cuenta que te fallo cada rato. Y detesto eso, detesto ser pecador, lo detesto con toda mi alma. Yo ya quisiera tener esa naturaleza sin pecado. Pero algo que me doy cuenta en el transcurso de los años es que el Horacio de hoy no es igual al Horacio de hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años atrás. Es un Horacio que se parece más a Jesús. No perfectamente, pero hay un cambio en el Horacio. Hay un cambio en la paciencia, en el amor, en el gozo, en la paz, que el Horacio de años atrás no tenía. ¿Cómo ha sucedido eso? No lo sé. Es un misterio. Pero es un misterio que Jesús está mostrando con esta parábola. Mientras la palabra de Dios es sembrada en el ser humano, la palabra de Dios tiene el poder de hacer un cambio, una transformación. Al igual que cuando la semilla, una pequeña semilla, es sembrada en la tierra, se convierte en algo completamente distinto a la semilla. Y el sembrador no sabe cómo funciona todo esto. No sabe cómo es que la semilla se abre, se parte, va creciendo, va saliendo el tallo, las hojas y luego se convierte en un árbol y da fruto. ¿Cómo sucede todo ese proceso? Es algo que Dios ha diseñado. De la misma manera, en el reino de Dios, si tú te alimentas diariamente de la palabra de Dios, Él va a hacer esa obra en ti. Al principio es una pequeña semilla que está en ti,
pero luego se convierte en algo hermoso. Y eso algo hermoso es el carácter de Jesús en tu vida. Tú reflejas a Jesús día tras día, pero tienes que ser fiel en alimentarte diariamente de la palabra de Dios. Y vas a ver esos efectos en el transcurso de los años. El Señor va a ir cambiándote, el Señor va a ir renovándote, por así decirlo, a su imagen. Al igual que tú no sabes cómo funciona el crecimiento de la planta, también en cierto sentido es un misterio cómo el Señor obra en nosotros y nos da crecimiento. Es un misterio del reino de Dios, pero es un misterio hermoso. Así que cuando nosotros sembramos la palabra en otras personas, sabemos que en su tiempo eso se va a ir convirtiendo en una planta hermosa. Por eso tenemos que seguir regando, tenemos que seguir sembrando la palabra de Dios y ir viendo a Jesús cada vez más al pasar los años en las personas en las que invertimos nuestro tiempo y en nosotros mismos cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Eso es lo que esta parábola nos revela con respecto a este misterio. Veamos una última parábola para terminar y es con eso pasar al tiempo de preguntas y respuestas si es que alguno tiene. Veamos el versículo 30. Dice lo siguiente: también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Pues compararse con el grano de mostaza. Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra hasta donde podían entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. En la última parábola, Jesús está hablando de la semilla de la mostaza. Y dice, ¿cómo puedo comparar al reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Dice Jesús. Y se puede comparar con un grano de mostaza o con una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Pero cuando la echas en la tierra, crece y se convierte en un arbusto grande, muy grande, y aún las aves del cielo vienen y se posan debajo de sus ramas. Nuevamente, no tenemos la interpretación de esta parábola. Jesús no la da. Por lo tanto, tenemos que interpretarla a la luz de la parábola del sembrador. Cuando nosotros vemos las aves en la parábola del sembrador, ¿a qué se refiere Jesús? Se refiere a Satanás y a los demonios. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo acá es que el reino de los cielos es un reino que empieza como algo pequeño. Si ustedes entienden y ustedes leen la historia, la iglesia empieza con 12 hombres, con los apóstoles, luego eso empieza a desarrollarse, empieza a crecer, en Pentecostés se convierte en 3.000 personas y luego el cristianismo se empieza a dispersar por todo el mundo y se convierte, por así decirlo, en un arbusto gigantesco. Pero eso no significa que el cristianismo esté libre de los falsos maestros y de los enviados de Satanás para destruir la iglesia. Así que lo que Jesús está mostrando con esta parábola es que el reino de Dios es algo que empezó pequeño, pero que ha crecido grandemente. Pero ¿qué sucede cuando crece grandemente? Sucede que las aves vienen y se posan debajo de sus ramas. Eso significa que dentro de la iglesia cristiana van a haber muchos falsos maestros que van a proclamarse como parte de la iglesia, pero realmente no lo son. Y lamentablemente, las personas que no son cristianas, las personas que no conocen nada de Jesús, muchas veces caen o ven a los falsos maestros. Y cuando ven a los falsos maestros, dicen, bueno, si esto es el cristianismo, yo no quiero ser cristiano. O sea, estos cristianos son unos ladrones, todo lo hacen por dinero, son estafadores, terminan acostándose con la gente en la iglesia, los pastores terminan en adulterio. O sea, es toda una maraña de falsos maestros y gente que busca hacer el mal en lugar del bien. Cuando nosotros leemos esta parábola, entendemos que Jesús lo profetizó. Jesús anunció de antemano que en su reino se iban a infiltrar personas que no eran de su reino, que eran personas ajenas al reino de Dios y que eran personas que buscaban hacer daño. Las aves en la parábola del sembrador son Satanás y los demonios. Jesús acá está utilizando la misma figura para mostrarnos esa verdad. No es algo extraño que pase esto, porque Jesús ya lo había anunciado. Lamentablemente, en la iglesia cristiana se han infiltrado personas que solo buscan trasquilar a las ovejas, buscan sacar un provecho personal, buscan desviar al rebaño de Dios hacia enseñanzas falsas.
Eso es una realidad que se encuentra el día de hoy. Y tenemos que tener presente eso. Pero también podríamos tener presente que en nuestras iglesias locales en algunos momentos pueden entrar lobos, pueden entrar personas que buscan hacer daño a la iglesia. Y tenemos que, si no somos del liderazgo, avisarle al liderazgo de la iglesia que hay alguna persona que esté enseñando tal o cual cosa que tú sabes, esto de acá no es algo que la Biblia enseñe, pero esta persona lo está enseñando como si fuera algo novedoso. Y avisarle a tus líderes, mira, tal persona está enseñando esto, para que ellos puedan tomar cartas en el asunto. Tenemos que protegernos como iglesia, porque como dijo Jesús acá, las aves se van a meter y por lo tanto tenemos que cuidarnos. Y obviamente es tarea del liderazgo de la iglesia velar por la iglesia, protegerla, pero también es trabajo nuestro avisarles cuando está pasando algo así. Así que no es algo extraño, no debería ser algo extraño para nosotros entender que hay falsos maestros dentro de la iglesia cristiana que se proclaman como si fueran buenos pastores y en verdad son lobos rapaces. Así que es una realidad muy importante que nosotros teníamos que entender el día de hoy. Con esto termino. Repasemos, meditemos en las cosas que hemos visto. Creo que una de las cosas que me gusta meditar a mí y que he estado meditando ahora es cómo oigo, con qué actitud me estoy acercando a la escritura. En mis tiempos devocionales, en mis tiempos que yo leo la Biblia a solas, con Dios, ¿cómo me estoy acercando? ¿Como alguien religioso o me estoy acercando con la actitud de aprender y crecer en la fe? Yo creo que deberíamos examinarnos nosotros con respecto a eso. Y otra cosa que vimos en la otra parábola es la idea de, ok, tengo que regar a otras personas, tengo que sembrar y tengo que yo constantemente alimentarme de la palabra para que el Señor me dé ese crecimiento que Él solo da. Y cuando yo me parezca cada vez más a Jesús, la gloria va a ser para Dios, no va a ser para mí, porque es su obra, no mi obra. Así que puedo descansar en eso y puedo compartir la palabra de Dios con otros. Así que gracias por su tiempo, gracias por los que estuvieron presentes. Voy a leer algunas preguntas si las tienen, algo que no haya quedado claro, alguna duda, para poder resolverla en esta siguiente sección. Que Dios los bendiga. Nos vemos.